Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. Me preguntan, ¿por qué pienso que Ghostbusters Afterlife 2 podría llegar a ser una buena película? Me recordó, esta película me recordó a Los Locos Adams en los 90, a las películas de Los Locos Adams en los 90, donde la segunda es muy superior a la primera. Me recordó mucho esa película, en el sentido de que se nota que hay buenas ideas en esta película, se nota que tenía potencial, no es una buena película Afterlife, pero se nota que tiene cosas que están interesantes, la protagonista es genial y el nuevo estilo que le dieron a estos Ghostbusters del siglo XXI está interesante, tenía ideas interesantes pero no pudieron desarrollarlas porque estaban, ¿se acuerdan de esto? Sí, miren, esto es una película de los cazafantasmas. ¿Se acuerdan de esto de la primera película? Miren, todo el tiempo no te dejaban ver la película, ¿no? Y por lo tanto no les dejaron a los realizadores, no les dejaron filmar la película. Añádale, problema que no tenían los locos Adams, añádale que tuvieron que barrer bajo la alfombra la cosa de 2016. Está poco menos te aparece en mitad de la película, te aparece el productor. Los personajes de Ghostbusters 2016 murieron arriba de un colete volando a otra galaxia y se compromete ante escribano público a que no van a volver a aparecer nunca más en ninguna película. Bien. Y ahí siguen, o sea, tenían ese añadido que no tenía los Locos Adams. Pero la primera de los Locos Adams fue esto de, ¿se acuerdan del tío Cosa? Sí. ¿Qué hace en esta película? Nada, pero tenía que aparecer el tío Cosa porque es una película de los Locos Adams. Eso mismo tiene esta película. En la segunda, en Los Locos Adams 2, le dijeron, ok, filmen una película. Ya está. Ya no tenemos que, ¿se acuerdan? Ya no tenemos que recordarle al público cada 2 segundos que está viendo una película basada en la serie de televisión. Está viendo la segunda parte de la película que ya vio. Y yo creo que si los dejan a los realizadores de Ghostbusters Afterlife, lo dejan filmar una película, puede llegar a estar buena. Porque, repito, tiene cosas interesantes que no exploraron. ¿Qué pienso de la sindicalización de los youtubers en Argentina? Vos, si formás un sindicato es porque estás en relación de dependencia. Y eso el youtuber no es el caso del youtuber típico. Si vos los únicos que se ganan la vida de modo honesto en YouTube y que están más o menos en esa situación son los que forman redes de canales, lo que son un canal original que tuvo mucho éxito y creó Filosofía de Película 2, Filosofía de Película 3, que es otro tipo que tiene otro canal, pero se promocionan todos juntos y tienen el mismo nombre y un canal te lleva al otro. Eso es lo más parecido que hay en YouTube a trabajar en relación de dependencia. Vsauce 2 y 3, toda la red de canales de Geeks and Gamers, eso es lo más parecido que hay en YouTube a trabajar en relación de dependencia. Y después tenés gente que de hecho está en relación de dependencia, tenés los monos blancos del Partido Comunista Chino, otros grupos de lobby que funcionan más o menos parecido, tenés los buchones de YouTube, que son la gente más interesada en formar el sindicato de buchones de YouTube. Esa es la gente que no está viviendo del canal. Entonces no se llamen youtubers, porque no vivís de tu canal de YouTube. Sos un tipo que tiene un canal en YouTube y que tiene algún rebusque económico con YouTube, vinculado a YouTube. Eso no quiere decir que seas un tipo que vive de su canal de YouTube. No es lo mismo que el caballo llegue a la meta que otra cosa. ¿Qué pienso del conflicto en Etiopía? No estoy muy informado del tema. Le voy a decir qué pienso de los conflictos armados en África en general. Hay dos causas de fondo ahí. Una fue las fronteras delirantes que dejaron los imperios coloniales europeos. África
se repartió en mesas de negociaciones de Europa, se trazaron líneas que eran paralelos, meridianos, ríos y otros accidentes geográficos en lo que a veces era territorio inexplorado. A veces se trazaba una línea en un meridiano, en una mancha blanca en el mapa. En esas fronteras totalmente artificiales creadas en tratados en Europa, las pertenencias étnicas, los sentimientos nacionalistas, los sentimientos de la afinidad cultural, no solo no fueron el principal criterio, no fueron uno de ellos, no fueron un criterio. No es que no fueron el principal, bueno, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y después viene todo lo demás. No fue uno de ellos, no fue un criterio. ¿Y qué pasa? Cuando caen los imperios coloniales, están estas colonias que se declaran independientes, pero te aparecen un montón de nacionalismo que, no, pará, ¿qué me importa esta frontera que trazaron dos borrachos sentados en una mesa en París en el siglo XIX? Nosotros, los que estamos de este lado de la frontera, los que estamos de esta otra, somos Waka Waka. Y bueno, todos los Waka Waka queremos formar Waka Wakalandia. Fue un caos eso. Esos conflictos más o menos ya se están terminando. Ya bueno, más o menos la frontera ya está donde tiene que estar. Ya se pusieron de acuerdo. Pero aparece en el siglo XXI un segundo factor que crea conflictos, que es la industrialización del África. La industrialización muy acelerada del África te está creando focos de poder económico, focos de prosperidad en algunos puntos muy específicos, en ciudades, no en países, que se están volviendo centros de poder mucho más importantes que las fronteras nominales de los países, como ocurrió en Sudamérica a fines del siglo XIX. El África de hoy es muy parecida a la Sudamérica de la segunda mitad del siglo XIX. Y estos son los conflictos que están estallando. El próximo va a ser cuando se empiecen a rebelar contra el neocolonialismo, el colonialismo chino que se está extendiendo por África. Me da la impresión de que la mayoría de los africanos todavía no lo han registrado como una amenaza, pero ese va a ser el próximo foco de conflicto. Etiopía en este aspecto es un tema central. Etiopía es la playa de desembarco china en África. No por casualidad la marioneta que pusieron en la Organización Mundial de la Salud es un etíope. Estos creo que son creo que el caso de Etiopía es todavía un conflicto de fronteras que no coinciden con la realidad, no coinciden con cualquier división sensata del continente en países independientes. Creo que todavía tiene mucho que ver con esto, el conflicto de Etiopía. Repito, no estoy informado. Me dicen, la idea del voucher educativo procede de Milton Friedman, que dice que el cheque le es dado al padre y éste decide, ¿le es dado o decide? Decide una de las dos cosas. En mi vida vi que estas dos cosas sean posibles al mismo tiempo. Decía, el cheque le es dado al padre y éste decide dónde va a estudiar su hijo. Es una completa utopía. Nadie te va a dar algo a cambio de nada. No funciona así el mundo real. Y supongamos que alguien recibe este cheque de fondos estatales y decide que se va a ir con toda su familia una semana al Caribe porque cree que es muy importante para la educación de sus hijos que sus hijos aprendan a admirar la belleza de las palmeras. Entonces se va a llevar a toda su familia al Caribe una semana. Así va a gastar su cheque educativo. ¿Están de acuerdo con esto? Y se me dice, no, eso es un abuso, no. Tenés que gastarlo libremente donde quieras, dentro de una lista de instituciones que el Estado reconozca como instituciones educativas. O sea,
El padre es libre de gastarlo donde quiera, dentro de las opciones que le ofrezca el Estado. El diablo está en los detalles. A ver, ¿por qué no aplicamos este mismo sistema a la democracia? ¿Por qué no hacemos un voucher electoral? Eh, el voucher electoral es un sistema democrático donde la gente vota, pero no hay partidos políticos. Ustedes saben lo que son los partidos políticos, todo el mundo habla boludeces. No hay partidos. El Estado te da una boleta, te da un voucher electoral, vos vas y la pones en una urna y elegís dentro de una lista de candidatos que están aprobados por el Estado como candidatos razonables que son verdadera gente que puede gobernar. Cosa que ustedes saben lo que son los partidos políticos. En esta lista de candidatos aprobados como gente seria que puede gobernar de verdad por el Estado, el votante elige libremente, con total libertad, va con su voucher electoral y vota al que le parezca. Es un sistema de una mejora de la democracia, un sistema mucho más avanzado. No sé qué les parece la idea de esta democracia voucher electoral. Es el mismo criterio aplicado a otro asunto. Si ustedes creen que el Estado o alguien, el Estado o quien sea, les va a dar algo a cambio de nada, van a recibir algo gratis y van a seguir siendo libres, váyanse a vivir a Cuba. Si creen eso, váyanse a vivir a Cuba. Me dicen, como liberal te agradezco tus críticas al liberalismo. Estamos en el barco de los que aceptamos la disidencia y discutimos sobre el tema. Gracias. Le voy a, para variar, regalito de Navidad, le voy a hacer un aporte constructivo para variar. Paul Feyerabend, Discurso contra el método. Esto debería estar en su biblioteca básica, junto a Adam Smith, junto a Milton Friedman y otros por el estilo. Debería formar parte de la literatura básica de los liberales. En este libro, Feyerabend distingue que lo que se llama ciencia se compone de dos cosas distintas: la investigación y la validación. La investigación se basa en métodos más o menos buenos y pertenece al ámbito de la epistemología. La validación es el hecho de decidir sí, no al resultado de una investigación. Sí, esto es verdad. No, esto no lo es. Y es un acto político. Y autores como Karl Popper, al creer que la validación era parte del método, que la validación era simplemente la consecuencia de la investigación, era simplemente una propiedad intrínseca del método científico, el método científico se autovalida, reintrodujeron el fatalismo que habían negado el fatalismo histórico que habían negado al criticar autores como Karl Marx. Introdujeron nuevamente un fatalismo histórico, como que la ciencia y la tecnología es algo que los humanos no tenemos poder para controlar ni derecho a controlar. Y este no es el caso. Y esto lo hemos visto en estos últimos 2 años, donde por no distinguir estas cuestiones se aceptó lo que no se debía aceptar. Entonces, todas las discusiones fueron confinamiento sí, confinamiento no, vacuna sí, vacuna no. Y nadie se paró, o muy poca gente se paró a pensar, en que esas preguntas eran parecidas a la pregunta de un abogado: ¿continúa usted golpeando a su esposa? Se estaba dando por sentado una cuestión mucho más básica, mucho más importante, es que el pueblo tiene derecho a decidir si le parece que hay una pandemia o no. Se estaba viendo una cuestión más importante que era esa, porque la ciencia decía que era una pandemia, que había una pandemia, y se daba por sentado que eso no tenemos derecho, no es algo, no era opinable, es la ciencia dice. Así que repito, Paul Feyerabend, Discurso contra el método, debería estar en la biblioteca básica de todo liberal esto. Divido el video en 3.